Al abordar el tema de identidad cultural, es importante dilucidar dos conceptos a fin de tener claro de qué estamos hablando. Hoy escuchamos hablar mucho de interculturalidad, pluralidad cultural, diversidad cultural, y se reconoce que el país es rico en cultura. Pero lo primero que tenemos que definir es qué entendemos por identidad y qué entendemos por cultura, a fin de saber si estamos hablando del mismo lenguaje. Entendemos por identidad el sentirse uno mismo, el actuar como uno es y sentirse bien al hacerlo, y al relacionarse con las personas que conviven con nosotros. Hoy los problemas que nos afectan son el individualismo y el colocar el yo por encima de la sociedad. Igualmente, la masificación del uso cultural, vía imitación de valores que no son nuestros, pero que nos han hecho sentir y creer que son superiores a los que nosotros tenemos y que heredamos de nuestros antepasados. Al referirnos a la cultura, estamos hablando de la forma como se manifiesta el hombre en su sociedad, cómo se ven, se sienten y piensan, sin entrar en conflicto. Y como esta requiere de cierto periodo de tiempo para desarrollarse, puede comprender algunas generaciones que involucran a nuestros antepasados, pudiendo tener en algunos casos hasta un componente racial. En todo caso, se expresa a través del lenguaje, su religiosidad o cosmogonía, sus valores morales, formas de interpretar la naturaleza y cómo relacionarse con ella, sus costumbres, ciencia y tecnología. En el caso nuestro, nos estamos refiriendo por lo menos a 100 siglos de cultura, o 10.000 años, y que es aceptado por la ciencia oficial, y de los cuales solo 5 siglos, algo más de 500 años, corresponden a la presencia occidental en nuestro continente. Sin embargo, esa es la predominante al ejercer el control del Estado y toda su estructura. ¿Es correcto de hablar de una identidad cultural del Perú? Muchos dirán que sí, pero realmente no tiene sentido cuando vemos que hoy se habla mucho de la interculturalidad o diversidad cultural. No tendría lógica entonces, sería un híbrido. Pero es lo que se pretende, aceptar la diversidad cultural, pero hegemonizada e interpretada a partir de la óptica occidental. En el Perú hay muchas identidades culturales, cada una corresponde a una nación antigua, y que hoy en muchos casos puede definirse como una región. Es que el Perú es un país, un estado, una república, tiene una constitución, tiene un código civil y penal, pero no es una nación. En el Perú hay muchas naciones que sobreviven subterráneamente y que 5 siglos después aún se mantienen vigentes. No fueron desarticuladas totalmente, no desaparecieron. Los Chancas de Huancavelica son una nación. Ayacucho Norte es una nación y el sur otra. Los Huancas son otra nación y los Collas o Aymara también lo somos. Y probablemente la más antigua por provenir de Tiwanaku. Pero son muchas las naciones que aún sobreviven en estos territorios. El Estado peruano nos ha pretendido hacer creer que solo existe la nación peruana, a la cual se le dé amor y respeto, desconociendo o negándose a aceptar que el Perú es un país plurinacional y que en el pasado todas estas naciones indias convivieron en relación armoniosa y de cooperación, que la demarcación entre una y otra no estuvo dada por una frontera geográfica que había que cuidar o proteger de una invasión, sino que estaba dada por factores culturales, que habíamos sido capaces de desarrollar una sociedad que desconocía el hambre y la miseria, una sociedad que no propugnaba la supremacía del hombre sobre las demás especies que habitaban la tierra, una sociedad que, sabiendo lo abrupto del territorio, se organizó previsoriamente para sobrellevar los tiempos de sequía o los de lluvias torrenciales. Un tipo de sociedad que por sus mismas características geográficas difíciles desarrolló la cooperación y la solidaridad, que hasta hoy sobrevive en grande a través del AINI y la MINCA. Una sociedad donde la idea de propiedad privada o esclavitud no tenía cabida, ya que no correspondía a su realidad y posibilidades de desarrollo. Una sociedad sana incluso. Pero la historia la escriben los que ganan, y en ese todos nosotros perdimos. El gran Estado plurinacional andino fue desarticulado, utilizando las prácticas políticas, militares y religiosas europeas. España, ser el país más atrasado de Europa,
pasó a convertirse en una potencia económica y militar, que podía mirar de igual a igual a sus vecinos. Y para ensanchar su ego y justificar la masacre de nuestras tierras y su falta de cultura, inventó una historia donde aparecíamos primero como bestias prehumanas, como bárbaros y salvajes, feroces y sanguinarios, para finalmente aceptar que sí éramos humanos, pero que pertenecíamos a una de las tribus perdidas de Israel, descendientes de judíos, y por lo tanto no merecíamos la menor consideración y respeto. Primero fue la maquinaria colonial la que se dedicó a borrar o intentar borrar toda huella de nuestro pasado y cultura. Después vino la guerra de la independencia, que fue llevada a cabo por las montoneras indias, pero que terminó siendo arrebatada por los criollos, quienes continuaron con la misma política colonial respecto a nuestra cultura. Nuestra historia, nuestra verdadera historia, aquella que nos presentaría como una sociedad altamente desarrollada y que vivía en armonía con la naturaleza, ha sido totalmente distorsionada, manipulada, y es lo que se sigue enseñando a nuestros hijos en las escuelas. No podemos dejar de reflexionar en torno a lo que significa realmente identidad cultural y realidad nacional en el Perú. Cuando este es un país racista, donde nuestra raza ancestral india o indígena, de genes indios, ha sido siempre marginada. Solo se reconoce nuestro valor por los impresionantes testimonios arqueológicos que sobrevivieron en el tiempo, presentándonos como algo lejano, pasado, que ya desapareció. Y el racismo en el Perú no solo se da por el color de la piel, sino que también involucra el aspecto cultural, aquella cultura que lograron desarrollar nuestros abuelos. Se da también en la lengua madre, en la comida, en nuestra vestimenta, que son marginados por este racismo, lo cual genera problemas y conflictos que muchas veces hacen daño a ambas partes. Es por esto que cuando un joven andino llega a la costa, rápidamente adopta costumbres culturales que le son ajenas, las que muchas veces chocan violentamente con su forma de ser y de sentir. Si no quiere sentirse marginado o segregado, las acepta y buscará mostrar a su nuevo entorno que rechaza su cultura madre. Así, terminan siendo más occidentales que los del propio lugar. Hace unos años, un director del Instituto Nacional de Cultura, en Ica, me manifestaba a modo personal que el Perú necesitaba urgentemente de un Hitler para que haga con los serranos lo mismo que hizo con los judíos, vale decir, exterminarnos. Tal afirmación fuese expresada por una autoridad cultural nos da una clara idea del racismo imperante en el país. Pero el problema es mucho mayor. Se nos ha hecho aceptar como algo natural conceptos que en vez de ayudar a fortalecer nuestra cultura, nos agreden y humillan, aunque a fuerza de escucharlo repetitivamente ya no reaccionamos ante su significado. Una muestra de ello lo tenemos en la palabra cholo. Cholo es una palabra que fue usada despectivamente para humillar, para ofender por los españoles. Con el tiempo, al ser usada para señalar un sector grande de la población del país, fue aceptada y se le trató de dar un carácter distinto, mostrarla como un peruanismo que identificaba a un segmento muy grande de la población peruana, de origen andino. A partir de allí, se deriva en cholito, que podía ser una palabra de cariño y ya no necesariamente despectiva, buscando limpiarla, maquillarla y que se aceptara como algo que nos identifica. Pero ¿qué significa realmente cholo? Esa palabra que pretenden hacernos creer que es algo propio, que identifica a lo peruano, no tiene raíz peruana, no es aymara, no es quechua y mucho menos castellana. Cholo es una palabra de origen nicaragüense, totalmente ajena a nosotros, pero la usamos diariamente y se nos pretende hacer creer que nos unifica y de la cual nos debemos hacer sentir orgullosos. Los españoles, después de llegar a Nicaragua y someterla, siguieron bajando al sur hasta llegar a nuestros territorios. Y aquí, a los hijos que les hicieron a nuestras abuelas, la gran mayoría de las veces producto de abusos y violación, a esos hijos los llamaron cholos. ¿Pero qué significa realmente? En Nicaragua, cuando una perra pare, los indios a la cría no le dicen cachorro, sino cholo, lo cual significa hijo de perro. Sí, hijo de perro. Así fue como llamaron los españoles